jefe del servicio de neonatología del Jackson Memorial Hospital. En este centro ha sido responsable de la formación de más de 150 neonatólogos que se extienden a lo largo del mundo entregando su conocimiento. Es integrante de varias sociedades en Estados Unidos y Europa y ha publicado más de 200 trabajos de investigación y participado en numerosos proyectos financiados por NIH. Y ha significado, sin duda, un gran aporte en el conocimiento de la medicina neonatal a nivel mundial. Por su destacada trayectoria y dedicación a la medicina perinatal, el Dr. Mascararia ha recibido muchos premios, dentro de los cuales podemos destacar el Nolan Alexander por su liderazgo académico en medicina perinatal, el Virginia Alker de la Academia Americana de Pediatría y el premio Eric Staving de la Asociación Mundial de Medicina Perinatal recibido en 2011. Su área de interés es la investigación en fisiología neonatal, control de la respiración y daño pulmonar. La conferencia de hoy es soporte respiratorio no invasivo en enfermedad. Adelante, doctor. Buenas tardes. Es como siempre un placer tremendo estar aquí entre tantos amigos y colegas. Quiero agradecer nuevamente la amabilidad que tienen los organizadores de este evento de invitarme y tenerme aquí como uno de los speakers en esta oportunidad nuevamente. Es un especial placer estar aquí hoy en día con el doctor Ricardo Ferretti, que fue uno de mis profesores, guías, durante mis primeros pasos como fisiólogo respiratorio y neonatólogo. El tema que vamos a discutir es el del soporte respiratorio no invasivo en el recién nacido. Todos sabemos que la neonatología realmente ha crecido alrededor del uso de soporte respiratorio porque la mayor causa de muerte y mortalidad en el prematuro ha sido de la insuficiencia respiratoria, inicialmente secundaria a la deficiencia de surfactante, pero luego asociada a una serie de problemas, incluyendo no solamente la inmunidad pulmonar, sino que incluyendo los centros de control respiratorio en estos niños muy pequeños. Y es por esto que ustedes ven aquí un gran porcentaje de los niños de menos de 700 gramos necesitan ventilación mecánica por varias semanas normalmente. Niños más maduros de más de 700 gramos, más de 25 o 26 semanas. El porcentaje es mucho menor, pero siempre un gran número de nuestros niños extremadamente prematuros dependen realmente de la asistencia respiratoria para sobrevivir. Desgraciadamente, también sabemos de que la ventilación mecánica, que por un lado nos permite sacar adelante a algunos de nuestros niños, está asociada con una serie de complicaciones. Una de ellas es la displasia pulmonar, que es una secuela que permanece en los niños por muchos años y de hecho quizás por vida. Es por esto, por la asociación entre ventilación mecánica y daño pulmonar, es la razón por la cual ha habido un esfuerzo de parte de todos, no solamente los clínicos, sino de los investigadores, de tratar de ver si hay alternativas más seguras con las que podamos apoyar la función respiratoria de estos niños, minimizando o reduciendo el daño que está asociado al uso de ventilación mecánica. Este fue un estudio que publicó la doctora Marter hace unos años atrás, que realmente fue uno de los que llamó la atención sobre la posibilidad de usar menos ventilación mecánica, pero en un estudio retrospectivo comparó lo que sucedía en dos hospitales, dos instituciones académicas de Boston, con el Davis Hospital de la Columbia University de Nueva York, y demostraron que había una gran diferencia en el uso de la ventilación mecánica entre estas dos instituciones. En la Columbia, que ustedes saben, todo bueno, a pesar de ser anestesiólogo, le tiene alergia a los ventiladores, así que desde hace muchos años ha usado presión positiva continua en la vía aérea, y ustedes pueden ver aquí una marcada diferencia en el uso de la ventilación mecánica entre los dos hospitales de Boston y la Columbia.
Obviamente, si los niños no son intubados, se usa menos surfactante y volveremos a esto en unos minutos. Y lo más interesante, y es realmente lo que ha impulsado esta tendencia a usar presión positiva continua en vez de ventilación, es que la Columbia siempre ha reportado incidencias de displasia bronco-pulmonar sustancialmente menores a las que se reportan en otras instituciones, en este caso específicamente estos dos hospitales en Boston. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para evitar el uso de ventilación mecánica? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si el niño realmente necesita ventilación mecánica o no, ya sea en el momento del nacimiento o durante las horas que siguen al nacimiento. Y si el niño tiene insuficiencia respiratoria, hoy en día tenemos alternativas, que son las que vamos a discutir en algunos minutos, que pueden estabilizar la función respiratoria lo suficiente como para no tener que intubados y usar ventilación intermitente a través de la vía traqueal. Si es que el niño necesita ventilación mecánica, la otra manera de reducir, obviamente, la duración de la ventilación y por ello las complicaciones es tratar de sacar a este niño del ventilador lo antes posible, y en este sentido también hay una serie de estrategias que permiten limitar la duración y tratar de hacer el weaning en la forma más rápida posible. Estos son 4 estudios prospectivos randomizados que se han realizado durante los últimos 5 o 6 años, en los cuales se ha evaluado en forma bastante, digamos, exacta si existe la posibilidad de usar CPAP desde el momento del nacimiento en niños prematuros comparado con el uso de intubación surfactante y ventilación mecánica. Y no voy a entrar en detalle porque estoy seguro que todos ustedes conocen estos estudios: el COIN de Wally Morley y colaboradores, Support de Wally Carlos, que va a estar con nosotros en los días siguientes, y el MON, que es el estudio que se hizo en la red de Vermont Oxford, que utilizó 2 estrategias distintas, uno CPAP solamente y el otro usaron el llamado INSURE, en el cual el niño se intuba, se le da surfactante y se extuba inmediatamente. La pregunta en todos estos estudios fue más o menos la misma: ¿cuál era la incidencia de mortalidad, muerte o displasia bronco-pulmonar en niños manejados entonces por estas 2 estrategias desde los primeros minutos de vida? Los resultados fueron bastante semejantes en todos estos estudios, a pesar de que algunos de ellos van a ser en continentes distintos. Ustedes pueden ver de que prácticamente en todos los estudios la incidencia de muerte o displasia bronco-pulmonar fue semejante en los niños manejados con CPAP desde un comienzo o intubación surfactante y ventilación mecánica. En todos ellos hubo una tendencia a una menor incidencia de displasia o muerte en los niños manejados con CPAP. De manera que aunque estos estudios no demostraron una ventaja estadísticamente significativa del uso de CPAP inicialmente, por lo menos demostraron que el CPAP es tan bueno o quizás mejor que la intubación rutinaria y la ventilación de estos niños. Lo otro que es interesante señalar de estos estudios es que a pesar de que la intención era que estos niños en el CPAP no fueran ventilados, ustedes pueden ver que entre el 50 y el 80% de estos niños tarde o temprano terminaron los ventiladores mecánicos, que es muy importante tenerlo en mente porque desgraciadamente los niños muy prematuros, aunque intentemos tratarlos solamente con CPAP, muchas veces fallan y caen en un ventilador. Lo otro que es esperado es que el uso de surfactante fue significativamente más bajo en todos estos estudios en el grupo de niños que no se intubó, que por diseño obviamente no recibieron surfactante de forma rutinaria. La excepción fue el PON en la rama de INSURE, en la cual los niños también recibieron surfactante y fueron extubados inmediatamente. Es interesante, yo creo, hacer notar de que en el estudio de Colin Morley, del PON, hubo una pequeña diferencia en mortalidad, no pequeña diferencia, una diferencia más o menos marcada, pero no estadísticamente significativa, en los niños de menos de 26 semanas de edad gestacional, en los cuales la mortalidad fue 13% en el CPAP y 7,6% en los otros niños. Como digo, esta diferencia no alcanzó significación estadística y
y no ha sido confirmada en el support o en el bond trial. Así que realmente esta puede que sea, digamos, coincidencia relacionada con el número relativamente pequeño de niños en esta edad gestacional. En cuanto a otros autos de estos estudios, solamente vale la pena señalar que la única diferencia fue que en el COIN trial, los niños que fueron tratados con CPAP desde un comienzo tuvieron una incidencia mayor de neumotórax que los niños que recibieron surfactante y ventilación. Esto sorprendió bastante porque uno de hecho debería esperar todo lo contrario, porque el niño que no se ventila debería tener menos incidencia de neumotórax. Puede que esté relacionado con el hecho de que en este estudio al comienzo se usaron 8 centímetros de agua de presión positiva continua en los niños que fueron asignados al grupo de CPAP, así que es posible de que esta presión mayor de lo que se usa corrientemente sea responsable por esta incidencia mayor de neumotórax. No hubo ninguna diferencia en patología cerebral, la incidencia hemorrágica craniana o leucomalacia periventricular fue exactamente igual en los niños tratados con CPAP o ventilación mecánica. De estos estudios uno puede concluir de que el CPAP es absolutamente efectivo en el manejo inicial del niño con distrés respiratorio, tan efectivo o quizás más que la intubación y ventilación mecánica. Obviamente esto aplica solamente a los niños que tienen buen esfuerzo respiratorio inmediatamente después del nacimiento. Es más exitoso en niños más grandes. Los niños más pequeños de menos de 26 semanas tienen mayor falla del CPAP, generalmente por un esfuerzo respiratorio pobre o apneas significativas. No hay duda tampoco de que el CPAP es efectivo después de la extubación para reducir el número de niños que fallan y requieren reintubación. No hay, sin embargo, evidencia clara entonces de que el uso de CPAP temprano disminuya mortalidad o displasia broncopulmonar. Como dije, hubo una tendencia en todos los estudios, pero no alcanzó significación estadística. Y desafortunadamente no hay datos en la literatura sobre cuál es el nivel de CPAP ideal para usar en estos niños, ya sea al comienzo del manejo del estrés respiratorio o después de la extubación. De aquí quiero compartir con ustedes unos resultados que vamos a presentar en el SPR el próximo mes en Washington, en el que estamos reportando resultados de un estudio prospectivo randomizado que realizamos en nuestra institución para comparar dos niveles de CPAP, 4 a 6 o 7 a 9, después de la extubación. Quiero enfatizar esto no fue un estudio de CPAP al comienzo en niños con distrés respiratorio, sino que fue a la salida del ventilador después que se extubaron. Y todos estos niños estaban requiriendo más del 25% de oxígeno en el momento de la intubación, de la extubación. Es decir, que tenían cierto grado de enfermedad pulmonar persistente todavía. Los resultados fueron bastante contundentes, bastante llamativos. Ustedes ven aquí que la falla de extubación, de acuerdo con un criterio preestablecido, o la necesidad de reintubación, fueron claramente menores en los niños que fueron extubados a una presión de 7 a 9 centímetros de agua que aquellos que fueron extubados a una presión de 4 a 6 centímetros de agua. La duración de la ventilación fue discretamente menor, pero esto no alcanzó significación, y lo mismo sucedió con el número total de días de oxígeno, que fue semejante entre los dos grupos. Así que la conclusión de este trabajo, que no está publicado, es de que cuando uno extuba a estos niños, es posible que algunos de ellos se beneficien con el uso de una presión de distensión continua un poco mayor de lo que hemos estado usando hasta este momento. Quiero hacer énfasis nuevamente que estos resultados son solamente en el momento de extubar, después de la extubación. No, estos estudios o estos resultados no se deben interpretar como que es seguro usar niveles más altos al comienzo en niños con distrés respiratorio. Y hago énfasis de esto por lo que les mencioné antes, de que en el COIN trial se encontró una mayor incidencia de neumotórax en los niños que fueron tratados con una presión de distensión un poco más alta. Los
Problemas con el uso de presión positiva continua, yo creo que todos ustedes conocen. Si usamos presiones excesivas, podemos sobredistender el pulmón y disminuir la distensibilidad. Aumentamos el espacio muerto y podemos aumentar la presión de CO2. Si obviamente exageramos, podemos aumentar el riesgo de enfisema pulmonar intersticial y motora. Y también si usamos presiones exageradas, podemos disminuir el retorno venoso y aumentar la resistencia vascular pulmonar y de esa manera comprometer el débito cardíaco. El daño de la nariz, todos hemos visto este problema. Uno de los puntos que quiero hacer hincapié es que el problema es que cuando tomamos una actitud demasiado impulsiva, demasiado agresiva en el sentido de usar CPAP y no intubar, puede que atrasemos la administración de surfactante en niños con pulmón inmaduro que realmente se beneficiarían si es que recibieran el surfactante de forma más temprana. Así que en niños que tienen esfuerzo respiratorio, pero no exageremos y no esperemos hasta que el niño está en insuficiencia respiratoria grave antes de administrar surfactante. Y ya el doctor Joe se refirió a eso durante la discusión esta mañana. El problema fundamental del CPAP entonces es que los niños más inmaduros muchas veces fallan. Y fallan, como digo, fundamentalmente porque los niños no tienen un rango respiratorio adecuado. La pregunta entonces es, ¿hay alguna otra alternativa no invasiva para apoyar a estos niños que son demasiado inmaduros o que tienen demasiada patología pulmonar y no toleran el CPAP? Y aquí es donde la ventilación con presión positiva intermitente por vía nasal parece tener un rol bastante importante. El uso de ventilación positiva intermitente nasal puede aumentar la ventilación minuto, puede estimular la viabilidad alta y de esa manera reducir el riesgo de apnea. Estamos usando una presión media más alta y por lo tanto esto puede que nos ayude a mantener una capacidad funcional residual mejor, y al ventilar por la nariz estamos esencialmente haciendo un washout, una limpieza de la vía aérea y por lo tanto puede que disminuyamos también el espacio muerto. Este es un trazado de estudio que publicamos hace 2 años comparando lo que sucede en un niño con presión positiva nasal continua y el mismo niño con una ventilación con presión de soporte por vía nasal. Lo que llama la atención inmediatamente es que el volumen corriente es más o menos el mismo durante el CPAP o durante la ventilación nasal, pero lo que es muy claro es que el esfuerzo respiratorio que el niño hace es mucho menor, esto está medido con un catéter del esófago, mucho menor durante la ventilación nasal que durante el CPAP nasal. Es decir, el niño disminuye su esfuerzo respiratorio y a pesar de eso mantiene un volumen corriente que es tan bueno como el que tenía antes. Lo otro que se ha descrito, y nuevamente lo mostramos en este trazado de uno de nuestros pacientes, es de que la ventilación nasal estabiliza la barriga costal y disminuye la distorsión del tórax, que es uno de los problemas que dificulta la mantención de la ventilación en estos niños. Ustedes ven aquí medido con una banda de inducción alrededor del tórax y del abdomen, el movimiento de la barriga costal y el movimiento del abdomen en un niño que está respirando el CPAP, y ustedes pueden ver claramente cómo la expansión del abdomen empieza mucho antes que la expansión del tórax. De hecho, el tórax se colapsa durante el comienzo de la inspiración, reflejando esta actividad fuera de fase entre el abdomen y el tórax, que clínicamente se refleja como distorsión de la barriga costal. Cuando ponemos a este mismo niño en una presión de soporte nasal, es decir, usando una presión inspiratoria mayor, ustedes ven cómo la expansión del abdomen y del tórax se acercan muchísimo más. La distancia entre estas dos líneas es aproximadamente la mitad de la que tenía antes, reflejando entonces una mejor estabilidad de la barriga costal del niño que está en ventilación nasal. Esto demuestra el esfuerzo respiratorio del grupo de niños que estudiamos en presión nasal y en ventilación con presión de soporte por vía nasal, y ustedes pueden ver como claramente el esfuerzo respiratorio medido por la presión máxima en el esófago durante cada inspiración disminuye en todos los niños y disminuye en forma significativa
significativa con la ventilación nasal, nuevamente reflejando el hecho de que estos niños tienen que hacer un esfuerzo mucho menor cuando los ventilamos por vía nasal que cuando los mantenemos solamente en presión positiva continua. Y este pasado refleja lo que les dije antes, que esencialmente en nuestra experiencia lo que sucede cuando usamos ventilación nasal no es tanto que aumenta la ventilación, sino que fundamentalmente el niño disminuye su esfuerzo, es decir, disminuye su trabajo respiratorio. Ustedes ven aquí, mientras que aumentamos la presión que estamos usando por vía nasal, el volumen corriente, medido nuevamente por bandas alrededor del tórax y del abdomen, se mantiene constante. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí cómo el esfuerzo inspiratorio medido a través de un catéter esofágico disminuye notablemente cuando aumentamos la presión inspiratoria máxima a través nasal. Es decir, lo que estamos haciendo es una descarga del trabajo respiratorio disminuyendo el esfuerzo que el niño tiene que hacer para mantener su ventilación mecánica. Ahora, estos estudios fueron realizados con niños que estaban recibiendo CPAP, que los pusimos en ventilación nasal para estudiar la diferencia entre estos dos modos de soporte. De manera que eran niños que tuvieron relativamente leve estrés o leve insuficiencia respiratoria. Cuando analizamos los datos en grupos separados, aquellos niños que tenían presiones de CO2 relativamente normales, menos de 55, con aquellos que tenían distrés respiratorio más grave, con presiones de CO2 de más de 55, encontramos que los niños que tenían ventilación relativamente normal no cambiaron su ventilación cuando pasamos de CPAP a ventilación nasal. Sin embargo, aquellos niños que estaban con mayor insuficiencia respiratoria aumentaron su ventilación cuando los pasamos de CPAP a ventilación nasal. Así que la respuesta que tiene el niño a la ventilación por vía nasal probablemente tiene que ver con el grado de insuficiencia respiratoria basal que tiene. Si lo usamos en un niño que no está fallando, obviamente el niño se pone muy contento, trabaja menos, pero la ventilación no varía. Si lo usamos en un niño que tiene insuficiencia respiratoria más grave, con retención de CO2, el uso de ventilación nasal le permite aumentar su ventilación minuto y de esa manera mantener o disminuir la presión de CO2. Resumiendo, los efectos fisiológicos de la ventilación nasal: mejora la ventilación y el intercambio gaseoso, aumenta el volumen pulmonar y mejora la oxigenación, sobre todo disminuye el esfuerzo inspiratorio de estos niños y por lo tanto estabiliza la barrilla costal, disminuyendo la distorsión del tórax. Las indicaciones de ventilación nasal pueden ser apnea, y hay datos en la literatura que demuestran que la incidencia de apnea es menor con ventilación nasal que con CPAP nasal. Se ha usado en distrés respiratorio como una manera de apoyo inicial de estos niños y se ha usado después de extubación. Los datos los he resumido en 2 o 3 diapositivos y utilizando los estudios que han sido randomizados y que han incluido un número de niños adecuado. Ustedes pueden ver aquí que la necesidad de intubación en niños con distrés respiratorio fue considerablemente menor en estos 2 estudios, uno en Israel y otro en el Reino Unido, cuando se usó la necesidad de intubar. No hubo una diferencia en la incidencia de displasia bronco-pulmonar en aquellos niños que fueron extubados a CPAP versus aquellos que fueron extubados a ventilación nasal. Resumiendo, la presión intermitente por vía nasal puede usarse en niños que no están respondiendo bien al CPAP en cuanto a su episodio de apnea, disminuye la necesidad de intubación en niños con distrés respiratorio, disminuye claramente la falla respiratoria y necesidad de reintubación en niños que están saliendo del ventilador, pero no tiene un efecto consistente sobre mortalidad o displasia bronco-pulmonar, que son, digamos, los algo más importantes. Una pregunta que se suscita siempre es si la ventilación nasal debe utilizarse sincronizada o no. Hay una serie de razones teóricas por las cuales uno esperaría de que la ventilación nasal debería ser más efectiva si es que la usamos sincronizada. Desgraciadamente en este momento hay muy pocos ventiladores en el mundo que se pueden utilizar en forma sincronizada
Porque la mayoría de los ventiladores neonatales se sincronizan con un sensor de flujo que se interpone entre el circuito del ventilador y el tubo endotraqueal. Y todos sabemos que si hay pérdidas alrededor del tubo endotraqueal, ese sensor de flujo deja de funcionar y tenemos un autociclado. Cuando estamos ventilando los niños por vía nasal, estamos ventilando un sistema totalmente abierto en que las fugas de aire son muy importantes y por ello el ventilador generalmente va a autociclar, por lo tanto no podemos usar un ventilador convencional de ventilación invasiva como un ventilador nasal sin tener autociclado. Hicimos un estudio hace un par de años atrás que publicamos en Pediatric Research, en el cual comparamos presión positiva nasal continua con ventilación nasal sin sincronización y ventilación nasal sincronizada. Realmente nosotros, basado en la teoría, esperábamos de que la sincronización iba a darnos muchos mejores resultados. Como ustedes pueden ver aquí, los valores son exactamente los mismos entre ventilación nasal sin sincronización y con sincronización. La única diferencia que encontramos fue de que el niño que fue ventilado, cuando el niño fue ventilado con sincronización, el esfuerzo inspiratorio fue menor. Lo que tiene sentido porque obviamente la presión del ventilador llega en el momento que el niño está haciendo un esfuerzo inspiratorio. Pero fuera de eso no encontramos ninguna otra diferencia. Tengo que aclarar que este estudio nuevamente fue hecho en niños con función respiratoria relativamente buena. Así que no podemos extrapolar esto a niños con insuficiencia respiratoria más grave, en la cual puede que la sincronización tenga una importancia. ¿Qué settings usamos en ventilación nasal? Esto les pongo aquí lo que usamos nosotros, pero realmente no hay ningún estudio que haya evaluado distintos patrones de ventilación nasal. En general, en la mayoría de los estudios se han usado presiones entre 10 y 20 centímetros de agua, realmente siguiendo más o menos lo que hacemos con ventilación invasiva. Presión al final de respiración 4 a 6, respiración, la frecuencia en general es entre 10 a 40 por minuto. Nosotros preferimos usar un tiempo inspiratorio corto porque una de las pocas complicaciones de la ventilación nasal es que puede producir distensión abdominal, distensión del tracto digestivo. Y pensamos que usamos un tiempo inspiratorio un poco más corto, reducimos esta complicación. Un hecho muy importante es de que cuando estamos usando ventilación nasal se necesitan flujos más altos para alcanzar la presión que estamos tratando de generar. Y nuevamente esto es obvio porque si parte del flujo está escapando a través de la boca o alrededor de la pieza nasal, obviamente si ustedes no tienen un flujo adecuado, no va a generar la presión necesaria para apoyar el sistema respiratorio de este niño. Así que tienen que fijarse de que realmente el ventilador esté generando la presión que están tratando de hacer. En el futuro yo creo que lo que necesitamos es entender un poco mejor cómo la ventilación nasal funciona, de qué manera apoya la respiración. Tenemos que definir mejor si realmente la sincronización ayuda o no en caso de insuficiencia respiratoria más grave. Los settings que se usan en distintos niños, como digo, nunca han sido evaluados de forma adecuada. Así que en general se necesita mucho más estudio, más evaluación antes de poder describir exactamente cómo hacer este tipo de apoyo. Y uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es que no tenemos ningún ventilador en este momento que se pueda usar de forma sincronizada, excepto el ventilador que hace NAVA, al que nos vamos a referir mañana en otra charla, en el cual sí podemos sincronizar la presión positiva a pesar de las pérdidas de gas alrededor de la nariz. Para terminar los 2 minutos que me quedan, estoy seguro que todos ustedes, como la mayoría de los neonatólogos del mundo, están usando high flow nasal cannula, cánulas nasales con flujo alto. Este es uno de mis temas favoritos y hasta este momento probablemente todo lo que he oído de mí ha sido negativo. Sin embargo, tengo que compartir con ustedes algunos de los datos más recientes que no son tan negativos en cuanto al uso de cánulas nasales. Este es un estudio que acaba de publicarse en el Hospital y de hecho yo creo que solamente publicado en forma electrónica, en que compararon el uso de cánula nasal con CPAP en 132 niños de menos de 32 semanas
y el outcome principal fue falla después de la extubación, definido por un criterio preestablecido por el grupo de investigadores. Ustedes ven que en este estudio la falla en la extubación o la necesidad de reintubar fue la misma, de hecho fue un poco menor en los niños que se extubaron a una cánula nasal que en los niños que se extubaron a presión positiva nasal convencional. Así que los resultados de este estudio sugieren que realmente los resultados con cánula pueden ser tan buenos como la extubación a una presión positiva nasal. Estos son unos diapositivos que Álvaro González me permitió usar de un estudio que se hizo aquí en la Católica hace un par de años atrás. Se presentó en la universidad, no ha sido publicado todavía, pero creo que los datos son muy interesantes y reflejan exactamente lo que sentimos nosotros con respecto al uso de cánulas nasales. Ustedes ven la fracción inspirada de oxígeno que recibe el niño en relación al flujo que le estamos dando a las cánulas nasales, entre punto 1 y 2. Y ustedes pueden ver la tremenda variabilidad en la fracción inspirada real que está recibiendo el niño, de acuerdo con cada sujeto. Con los mismos flujos, tremenda variabilidad. Es decir, cuando ustedes usan una cánula nasal, realmente lo saben cuánto oxígeno está recibiendo ese niño. Puede ser un punto 3% o puede ser 75% por el mismo flujo. Y lo que es más preocupante, incluso porque al final el oxígeno me dice, bueno, no me importa cuánto oxígeno estoy dando, yo estoy midiendo la saturación y voy a ajustar mi fracción inspirada para mantener la saturación predeterminada. Pero vean ustedes aquí la variabilidad con las presiones. Presión real medida en la nasofaringe de los niños en cuanto a flujo y variabilidad entre cada niño. Ustedes pueden ver que las presiones pico probablemente durante la expiración pueden llegar a 27 centímetros de agua, en otros niños es solamente 10 o 12 centímetros de agua, pero ciertamente mucho más alto de lo que uno supone. De manera que el problema con el flujo, las cánulas nasales, es que realmente no sabemos cuánta presión estamos dando. Esto depende totalmente del tamaño de las cánulas, de la cantidad de pérdida que tenemos, si la boca está abierta o está cerrada, y del flujo que estamos usando. Tampoco sabemos cuánto oxígeno estamos dando, por las mismas razones. Es difícil, no todos los sistemas proveen una humidificación y calentamiento del aire inspirado adecuado, y en muchos casos se lo he observado, se ponen cánulas nasales que obstruyen la nariz, damos un flujo suficiente y en vez de ayudar a ese niño, lo único que estamos haciendo es obstruyendo la nariz y haciendo la vida más difícil. De manera que si tenemos todos estos problemas, ¿por qué seguimos usando cánulas nasales? Digo que reconocer que la mirada ahorita está en cánulas nasales en este momento. La razón por la que seguimos usando porque son muy sencillas. La enfermera y los terapeutas respiratorios les encantan porque se pueden mantener sin mayor problema. Son mucho más confortables para el niño, producen menos daño y en este momento hay alguna evidencia de que sugiere de que a pesar de que no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, los resultados clínicos aparentemente son tan buenos como el CPAP. Así es que, resumiendo, no hay duda de que muchos niños prematuros, especialmente sobre 16 semanas, se pueden manejar con sistemas no invasivos de soporte respiratorio. Desgraciadamente no es fácil predecir qué niño va a tolerar, qué niño no va a tolerar, excepto de que sabemos que mientras más inmaduro el niño más probable es que vaya a fallar. El éxito depende, como digo, de la edad nacional y depende mucho también de la actitud de la enfermera y del terapeuta respiratorio. No hay clara evidencia de que el uso de ventilación no invasiva produzca mejor resultado en cuanto a mortalidad y displasia. El uso de presión positiva intermitente en vez de CPAP puede disminuir aún más el número de niños que necesitan ventilación mecánica. Así que creo que es una alternativa muy interesante entre CPAP nasal y ventilación mecánica invasiva. Y lo más importante, yo creo, es que tenemos que ser conscientes de que estos sistemas son útiles y permiten mantener niños fuera del ventilador, pero no debemos atrasar demasiado la administración de surfactante en niños que tienen distrés respiratorio y por lo tanto la terapia
digamos, más indicada es realmente la administración de surfactante. Muchísimas gracias.